Libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Y cuando usted lo encuentre me va a dar un fuerte amén. Conforme usted está conmigo. Libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. ¿Estamos todos? Vamos a leer la palabra así pues, honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión del Espíritu Santo. Y dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a orar. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, a ti damos gloria, honra y alabanza, papito lindo. Señor, nos encontramos delante de tu presencia, Dios mío, para poder aprender y escudriñar la hermosa palabra que tú nos has dado. Por eso, Dios mío, Señor, nos colocamos delante de tu presencia para poder, Dios mío, Señor, prestar atención a aquel mensaje y aquella enseñanza que tú traes para edificación de nuestra vida, a fin de que seamos hombres completamente preparados para toda buena obra, Dios mío, a fin de que seamos, Dios mío, ya no niños espirituales, sino hombres maduros en la fe en Cristo Jesús, poderoso Padre amado, Señor, y ahora podamos comer el alimento sólido de tu palabra, Dios mío, Señor. Yo te ruego que nos des sabiduría, inteligencia, comprensión y retención de tu palabra, que nos abras el entendimiento y me permitas entender tu buena voluntad, la perfecta palabra, Dios mío, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Dios mío, y tú apartes toda posición, todo entenebrecimiento, toda, Dios mío, mente, Padre amado, Señor poderoso, Padre, que Dios mío, Señor, sea incapaz de recibir palabra. Ay, Dios mío, Señor poderoso, abre esa mente, Padre, llévate el sueño, llévate, Dios mío, cualquier cosa que venga a ser de oposición, mío, Padre, en este lugar, y trae libertad completa para escuchar tu palabra. Y a ti te damos gloria sabiendo, Dios mío, Padre, que tú estás aquí y que tú nos vas a edificar, papito lindo. Te damos gloria a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento. Leamos otra vez. Dice el verso 22 de Hechos 13: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El tema del día de hoy de enseñanza es un hombre conforme al corazón de Dios. Dígale al que está a su lado: un hombre conforme al corazón de Dios. En el estudio bíblico de hoy aprenderemos cómo tener un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Cómo formarnos como un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, a través del caso de David, rey de Israel. Para entender por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, necesitamos ver las características que tenía David para calificar para una descripción tan exaltada. Debemos de profundizar pues en David, las características, lo que hacía diferente la vida de David, para que pueda decir la palabra que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo habla del sentimiento de Dios acerca del rey David, donde Dios habla de David y habla de David de una manera positiva y elevada, pues dice Dios que en David pudo encontrar un hombre conforme a su corazón. Pablo está hablando acerca de cómo David, cómo este rey se ganó, amado hermano, una posición
y una palabra tan hermosa de parte de Dios. Pues para que nosotros podamos convertirnos en un hombre conforme al corazón de Dios, debemos de estudiar cómo era David. Y también el hacernos la pregunta de por qué David era un hombre considerado conforme al corazón de Dios. Y esta respuesta se encuentra en el mismo pasaje cuando dice que David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Porque Dios dice: quien hará todo lo que yo quiero. La respuesta más sencilla para entender por qué David tenía un corazón, por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le demandaba a hacer. Amén. Esa era la respuesta, esa es la respuesta de por qué David es un hombre como tal, porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quisiera hacer en David, él estaba dispuesto a hacerlo. Con esto podríamos acabar la enseñanza, pero no es suficiente. Porque para tener un corazón, para ser un hombre, conforme al corazón de Dios, no solamente nos basta con saber que tenemos que hacer todo lo que Dios nos demande que queramos, sino acercarnos un poco más, mirar un poco más el caso con lupa y escudriñar qué cosas de ese deseo de hacer la voluntad de Dios en David, qué clase de cosas, qué clase de actitudes, qué clase de acciones hacía David para poder someterse completamente a la voluntad de Dios. Pero antes de eso vamos a hacer otra pregunta. Hay algo que quiero que usted medite, y es acerca de cómo un hombre que pecó como pecó David, Dios puede decir que en él halló un hombre conforme al corazón de Dios. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre que pecó como David pecó, Dios pudo encontrar en él un hombre conforme a su corazón? ¿Cómo es posible? Si este hombre pecó, David pecó y no pecó con cosas suaves. David pecó grandemente delante de Dios, y aún así la palabra señala que este hombre tenía, amado hermano, una actitud. Este hombre tenía algo dentro de sí que lo hacía, amado hermano, conforme al corazón de Dios. Y es que David sí pecó. Mire, pecó David en diversas ocasiones. La ocasión que más se nos enseña, o la más popular, es que David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Pero ese pecado se agravó cuando la mujer con la que intimó David, que no era su esposa, quedó embarazada. David buscó un plan, ingenió un plan para de una manera mandar a matar al esposo de esta mujer llamado Usías. Y él, amado hermano, ideó una estratagema para que, aunque tal vez él no cometió directamente el asesinato, fue causante de la muerte de Usías. Por tanto, David se convierte en un homicida. Fue un adúltero. Fue, amado hermano, un homicida. Fue un mal padre. Y también, como otro pecado, amén, contó al pueblo cuando esto estaba prohibido según la ley de Dios. Él mandó a contar a todas las gentes para ver cuánto pueblo había, porque no confiaba en las fuerzas de Dios y confiaba en las fuerzas de los hombres, porque él quería un ejército fuerte, y en vez de confiar en Dios, en que Dios estaba con él, confió en la cantidad y en el número de las gentes. Y esto fue un gran mal para su propia vida. Fue un pecado delante de Dios. Fueron 4 pecados que la Biblia detalla, amén. Puede que cometiera más, pero hay 4 significativos dentro de la vida de David encontrados en la palabra. Y estos 4 pecados no son 4 pecaditos, no,
Son 4 pecados, amén, con bastante malicia, con bastante maldad. ¿Y cómo es posible que a pesar de eso Dios diga: este hombre, este hijo de Isaí, este jovencito es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es que erróneamente alguien puede creer que un hombre con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, es un hombre que no peca, pero no es así. Dios, en su inmensa sabiduría y conocimiento, sabe que es imposible para el hombre no pecar. Por lo que esto no afectaba a David, porque David era un hombre imperfecto, como todo hombre es imperfecto. Y Dios ya sabía en su pleno conocimiento, en su plena sabiduría, que David era un hombre imperfecto, que le era imposible no pecar nunca. Por eso erróneamente pensar que una persona que peca no es un hombre conforme al corazón de Dios está mal. No es así. No porque David pecara o no porque un hombre peque, es un hombre que no es un hombre o no es una mujer conforme al corazón de Dios. Esto no es así. Esto no lo señala la palabra, porque Dios ya sabe que usted y yo somos seres humanos falibles, que tendemos a pecar, y mientras estemos en esta carne vamos a fallarle a Dios. Dios sabe que el hombre está muy lejos de ser perfecto. Lo que hace David, un hombre con tal característica, es que a pesar de sus errores y sus éxitos, su corazón siempre miraba a Dios. Y es que David, a pesar de los errores que cometió en su vida, estos 4 pecados que le he señalado hoy, y a pesar de los grandes éxitos, amén, y con todos los grandes éxitos que cometió, que alcanzó en su vida, en cualquier condición, David siempre tuvo un corazón que miraba a Dios. En el corazón de David estaba ese perpetuo deseo de hacer la voluntad de Dios. Es por eso que David se hace un hombre como tal, como lo describe la palabra. Porque David tenía en su corazón la intención de hacer la voluntad de Dios. Aun cuando las cosas iban mal, aun cuando él pecara, aun cuando él erraba, o aun en sus éxitos, en sus logros, en sus victorias, David siempre miraba a Dios. Es por eso que se hace un hombre conforme al corazón de Dios. Porque, amado hermano, póngase a pensar cuántos cristianos que cuando fallan, que cuando erran, que cuando meten la pata, miran a un lado y ya no quieren venir a la iglesia. ¿Cuántos hombres que cuando se desaniman por causa de una mala experiencia durante la semana, o porque tal vez se equivocaron, o porque tal vez fallaron a Dios, se alejan de su voluntad y vuelven al mundo? Eso no pasaba con David, porque David miraba a Dios siempre, y su voluntad era hacer la voluntad de su padre. ¿O cuántos, por caso contrario, cuando tienen éxitos, cuando tienen victorias, cuando les da bien en el trabajo, cuando, amado hermano, les va bien en el hogar, cuando, amado hermano, de repente le van las cosas bien? ¿Cuánta gente que de repente ha estado en una buena situación no se aparta de Dios? Llega a la iglesia mal, sin trabajo, con enfermedad, con dolor, con deudas, con problemas en su casa, y allí permanece. Pero cuando las cosas comienzan a arreglarse y a funcionar todo lo que no funcionaba, esa gente se aleja de Dios y deja de hacer su voluntad. Esto no pasaba con David, porque a pesar de sus éxitos y a pesar de sus victorias, amén, él permanecía ahí. Amén. Entonces esto es lo que convierte a David en un hombre diferente, en un hombre conforme al corazón de Dios. Y este carácter de David se ve de forma numerosa en la palabra de Dios. El libro de los Salmos
que está compuesto por 150 salmos. Los estudiosos dicen que de los 150, 73 son de David. 73 de los 150 salmos son de David, se le atribuyen a David. En esta cantidad de salmos se ve reflejada numerosamente el carácter de David para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo vamos a experimentar a través de la palabra, lo vamos a ver, lo vamos a visualizar a través de la palabra de Dios. Yo aquí le he apuntado 5 puntos por los que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez hay alguno más, tal vez podemos incluir alguno, pero yo he puesto los 5 más importantes por los que usted y yo deberíamos de tener en nuestras vidas para ser un hombre semejante a lo que era David. Porque el motivo de esta enseñanza no es solamente conocer y saber por qué David era esa clase de hombre, sino que sabiendo por qué David era esa clase de hombre, nosotros tomar ejemplo para ser también un hombre de la misma manera. Amén. Y lo primero, dentro de estos 5 puntos, es que David amaba la palabra de Dios. David amaba la palabra de Dios. Este es uno de los 5 puntos por los que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vámonos al libro de Salmos capítulo 19, verso 7. Bendito sea Dios. Salmos tenga su Biblia en su mano porque vamos a buscar bastante en la palabra de Dios el día de hoy. Salmo 19, versos 7 al 10. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, y dice que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. David decía de la ley, que es la palabra de Dios que había en los tiempos de David. Ahora nosotros tenemos la Biblia, que es el conjunto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén, formada por la ley y formada por la gracia. Antes solo había la ley. David decía que la palabra de Dios, la ley de Dios, es perfecta. David era un hombre que no solamente adoraba a Dios, sino que escudriñaba la palabra. Contrario a lo que se ve en los adoradores de este tiempo, que saben mucho de tonos, que saben mucho de música, pero no saben de palabra. David era un hombre que sabía de palabra de Dios. Y no solamente sabía, sino que en todo lo que había leído veía que la palabra de Dios es perfecta. Y más abajo dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Esto David decía, que lo que él veía en la palabra, los mandamientos que Dios establecía en su palabra, a su corazón daba alegría. Esto es uno de los puntos importantísimos por los que David era el hombre que era, porque amaba su palabra. Y nosotros, para seguir el ejemplo de David, debemos de también amar su palabra. Primero, para eso yo tengo que escudriñar su palabra, porque yo cómo me voy a enamorar de la palabra de Dios si yo no conozco su palabra. ¿O usted se enamora de alguien sin verlo o conocerlo? No. Ya le he dicho antes que si usted tiene ese problema, amado hermano, de que ve a una persona y se enamora, o que no conoce a la persona y se enamora, no lo ha visto y se enamora, usted está mal, tiene que corregirse.
Porque yo debo de amar a algo que conozco. Y si yo conozco la palabra, yo me puedo enamorar de ella. Tal vez no me guste la palabra al principio, tal vez me duela, tal vez, amado hermano, encuentre que es muy dura la palabra, pero cuando yo compruebo que la palabra de Dios es verdad, yo me alegro de la palabra de Dios y encuentro, amado hermano, alegría cuando la puedo escudriñar. Porque ¿sabe qué? Hoy sucede que mucha gente que conoce la palabra de Dios no quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso es porque no quiere vivir la palabra. Y eso es porque no está contento con lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Y es por eso que hay iglesias que cambian la palabra, o que son más ligeros y no toman tan en serio la palabra que leen. Porque la palabra no les gusta. Porque la palabra no alegra sus corazones. Pero no porque la palabra no pueda alegrarlos, sino porque la carne de ellos no se contenta de hacer conforme a Dios, de hacer conforme al Espíritu, de hacer conforme a la palabra. Ellos no se contentan. Y es por eso que tienen que cambiarle el significado o el valor de la palabra. Sobre todo cuando la palabra es dura. Sobre todo cuando la palabra busca corregirnos. Sobre todo cuando la palabra busca exhortarnos. Hay mucha gente que no le gusta. Es por eso que cuando usted escucha a un predicador decir, de un predicador decir, ay no, es que predica muy duro. Ay, no, es que predica muy exagerado. Pero predica dentro de la voluntad de Dios, predica dentro de la palabra de Dios. Sí, predica de la palabra de Dios, pero es muy duro. Entonces usted puede ver a esa persona, dígale, eso es porque a ti no te gusta la palabra de Dios. Es porque no te gusta la palabra de Dios. Porque tú estás diciendo, ¿es palabra de Dios? Sí, es palabra. Pero es muy dura, ¿te parece dura? Sí, me parece muy dura, no me gusta. A ti entonces no te gusta la palabra de Dios. Porque cuando David dice que ama la ley y que la ley de Dios es perfecta, David no solamente está hablando de cuando de repente en Josué se adquirieron conquistas, ¿no? Y victorias. No está hablando solamente de cuando Moisés abrió el mar. No está hablando de cuando Dios creó al hombre, cuando Dios levantó a Abraham, cuando Dios hizo milagros y maravillas. No solamente eso se encuentra en la palabra, sino también se encuentra mucho juicio y mucho castigo y mucha reprensión y mucha corrección. Y quien considera que ama la palabra de Dios, ama tanto las cosas buenas y poderosas que Dios hace con su pueblo, como las veces en que reprende al mismo pueblo de Israel o a nuestras vidas, a la iglesia. Cuando uno ama la palabra, no le importa, así sea un mensaje para levantar la fe, para consolar, para alentar o para corregir, exhortar o llamar la atención. No le importa si se predica más de una cosa o se predica más de otra cosa. Porque cuando se habla de la palabra, se habla de la palabra de Dios. Y sea cual sea el pasaje, el texto, y que lo que nos enseñe la palabra, a nosotros nos debe de conmover, nos debe de llamar, nos debe de cautivar. Si a usted no le pasa esto, pídale a Dios amor por su palabra. Amén. Si a usted no le pasa esto, pídele a Dios, Dios, dame amor por tu palabra, porque me cuesta abrir tu palabra, me cuesta abrir la Biblia en la semana, me cuesta prestar atención a lo que me enseña la Biblia, pero no puedo ser yo así, porque yo también quiero ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Señor, yo te pido, dame amor por tu palabra, que no solamente me guste venir a la iglesia y escuchar, que no solamente me guste recibir la predicación, la palabra e irme hasta el próximo miércoles, hasta el próximo domingo, sino que yo tenga propio interés de aprender su palabra. Señor, dame amor. Eso es lo que se ve en el corazón de David. Este salmo está escrito por el mismo David y David ama la palabra
de Dios. Eso es lo que nos enseña. Amén. Hay otro versículo que podríamos leer como el Salmos capítulo 34, verso 4. 33, verso 4. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Dios. David ve la palabra de Dios como un camino recto. Tal vez no sea el camino más fácil, ni el más cómodo. Tal vez no sea el camino más agradable, pero es el mejor camino. Es el camino que te lleva en la rectitud de Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y tal vez la palabra nos confronte, como nos confronta en muchas cosas, a no ser murmuradores, a no ser calumniadores, a no ser orgullosos, a no ser vanidosos, a no ser jactanciosos, a no ser borrachos, a no ser, amado hermano, adúlteros, a no ser fornicarios, a no ser mentirosos. Y cuando nosotros vemos cualquier exhortación que se encuentra a través de la palabra y nos incomoda y por ello no la aceptamos, usted no está aceptando lo que Dios quiere hacer en su vida. Y es por eso que el camino de muchos es torcido. Porque la palabra de Dios no te dice, mira, te voy a facilitar la vida. La palabra de Dios te dice, sométete a mí en mi palabra y verás que mis caminos son rectos. Y cuando la palabra de Dios nos habla de caminos rectos, nos habla que son los caminos que nos llevarán de la forma correcta delante de Dios. Y vivir correctamente delante de Dios nos asegura paz, nos asegura alegría, nos asegura fortaleza, nos asegura que vivamos en santidad, como la palabra describe, que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Punto 2. David era agradecido. David era agradecido. En el Salmos 26, estamos leyendo Salmos sobre todo porque allí hay muchos salmos escritos por David. 26, versos 6 y 7. Y dice 6 y 7, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. La palabra de Dios nos muestra en el libro de David que David era un hombre agradecido y que él estaba dispuesto a exclamar, es decir, a levantar su voz. Estaba dispuesto, amado hermano, a que todos escuchen para así dar gracias a Dios y que todos oyeran que él está agradecido con Dios de todo lo que Dios ha hecho. Y ese punto de la gratitud es algo que hace falta en muchos creyentes, porque muchos no han aprendido a ser agradecidos con Dios. David pasó tiempos de prosperidad, pero también David pasó tiempos de escasez. David pasó tiempos de paz, pero David también pasó tiempos de terror. Y no importa cuál fuera la experiencia que David estaba pasando, que siempre David mostraba gratitud para con Dios. David fue perseguido, David se tuvo que encerrar en una cueva, David por miedo a que lo mataran se hizo loco.
Muchas cosas pasó David hasta ser rey. Y aun cuando fue rey, vivió muchas desgracias. Y aún así David nunca dejó de ser agradecido con Dios. Y es que la gratitud no solamente se trata de dar gracias cuando las cosas me llegan, cuando recibo, cuando me va bien. Porque hay gente que es agradecida con Dios, pero solamente es agradecida con Dios cuando llega lo que tanto han esperado. Pero cuando las cosas no llegan, o contrario, cuando las cosas faltan, la gente se olvida de Dios y deja de ser agradecido con Dios de lo que sí tiene. Porque nosotros como creyentes debemos de aprender a ser agradecidos de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Hay que ser agradecido de lo que hay y hay que ser agradecido de lo que no hay. Porque, amado hermano, muchas veces, porque no vemos lo que esperamos, tampoco vemos lo que sí tenemos. Tal vez la situación en tu vida no sea la más perfecta, pero tú tienes que estar contento de lo que Dios está permitiendo en tu vida y de las oportunidades que Dios te da y de la vida que Dios te está regalando, y que tal vez tienes un techo, y que tal vez tienes un hogar, y que tienes una familia, y que tal vez tienes salud. Y si no tienes salud, agradecido con lo que tienes. Pero tú tienes que ser agradecido con Dios por lo que tienes, por lo que no tienes, por lo que ves como por lo que no ves. Porque eso es dar a Dios acción de gracias. Los cristianos se acuerdan de dar gracias a Dios cuando de repente llegó, amado hermano, aquello que le estaban pidiendo, el trabajito que esperaban. Cuando llegó, amado hermano, la familia que, amado hermano, estaban tratando de traer. Como cuando, amado hermano, de repente le regalaron aquello que usted estaba deseando en su corazón obtener. Y ahí sí, gracias, Señor, gracias por el trabajo, gracias por el dinero, gracias por la salud, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero cuando no hay, ahí es donde verdaderamente se ve el valor de la gratitud. Porque ¿cuántos de ustedes dirían gracias, Señor, por la enfermedad que tengo, porque podría tener otra peor? ¿O cuántos dicen gracias, Señor, por el trabajo que no tengo, pero aún así me mantienes? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque tal vez no tengo aquí a mi familia, pero tú estás conmigo? Allí se ve el valor de la gratitud. Allí se ve el valor de ser agradecido con Dios. Y eso es algo que estaba dentro de la vida de David. Fíjese, en el Salmo 100, verso 4. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. La palabra de Dios dice que entrar por sus puertas con acción de gracia. Y no se está refiriendo a las puertas de aquí, de este lugar. Amén. Sino que en cualquier lugar que tú entres a la presencia de Dios, porque Dios no está encerrado en cuatro paredes, Dios está en todo lugar. Entonces, en todo lugar donde tú entras a la presencia de Dios en oración y en búsqueda, tú tienes que estar presente allí y entrar con acción de gracias. ¿Sabes lo que hace mucha gente cuando entra a la presencia de Dios a doblar sus rodillas? Comienza, amado hermano, la lista del supermercado. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, te pido aquí. Señor, te pido acá. Y cuando se acuerda de orar, es para pedir. De repente le llegó la factura de la luz muy alta. Señor, ayúdame, dame para poder pagar. Cuando de repente se enfermó, Señor, sáname de la gripe. Cuando de repente lo echaron del trabajo, Señor, dame un trabajo. Cuando de repente él se golpeó, ahí dice, ay, Señor, sáname.
Pero muchas veces no entramos a la presencia de Dios para orar, para darle gracias. ¿O cuántas veces ha dicho, bueno, voy a arrodillarme y mis 15 minutos que tengo para orar, voy a darle gracias por todo? Y le voy a dar, y le voy a nombrar una por una todas las cosas que tengo y una por una las cosas que no tengo, y le voy a ser agradecido a Dios. ¿Cuántas veces usted le da 15, 10 minutos en su oración para darle solamente gracias? Ahora para pedir se le pasaron las horas. Para pedir se pasaron los 40 minutos. Para pedir somos buenos, somos pedigüeños, ¿sí o no? Pero tenemos que ser más agradecidos con Dios. Amén. Fíjese que la vida de David fue con tal valor de gratitud, que cuenta la palabra en el libro de 2 de Samuel capítulo 7, que cuando David llega al trono y Dios lo liberta de todos los enemigos, él se ve allí con todo lo hermoso en su palacio, en su trono, él lo ve bonito todo. Entonces él dice, ¿cómo es posible que yo esté aquí y que el Señor esté rodeado de cortinas? Porque se estaba refiriendo al tabernáculo, porque el tabernáculo era un recinto que estaba rodeado por cortinas, y allí es donde estaba el arca del pacto, y allí es donde se hacían los sacrificios y donde se adoraba a Dios. Y David vio todo lo bonito, habrá visto el mármol, habrá visto, amado hermano, ahí los pilares preciosos, el suelo, habrá visto, amado hermano, unas cortinas rojas destellantes, habrá visto un balconcito, unas vistas tremendas, y habrá dicho el Señor, ¿dónde está? Y allí es cuando David decide darle a Dios un templo. En esa porción, Dios no le dice, David, hazme un templo. David en gratitud dice, yo quiero construirle a Dios un templo, y le va y le pregunta al profeta Natán, mira, yo quiero hacer esto. Y el profeta le dice, hazlo, porque eso está dentro de la voluntad de Dios. Porque David quería agradecerle a Dios todo lo que había pasado hasta ese punto donde Dios lo habría colocado como rey y había librado su vida de todos sus enemigos. Entonces él fue agradecido con Dios y lo quiso honrar, queriendo construir un templo para que Dios esté allí, para que allí se adorase a Dios. Amén. Eso es gratitud. Cuando tú eres agradecido, tú no esperas a que la gente te diga, devuélvemelo, o invítame a comer, o agradéceme, prémiame, compláceme, no. La persona que es agradecida sin decir nada, lo hace. La persona que es agradecida, sin que tú le estés exigiendo, sin que tú le tengas que estar diciendo cosas, amado hermano, sutilezas para que él entienda que tiene que ser agradecido, no. El agradecido no necesita que tú le digas nada. Desde el primer segundo él es agradecido. Amén. Eso es gratitud. ¿Entendieron este punto? Amén. Den una ofrenda de aplauso a Dios. David, como tercer punto, David era un hombre que confiaba en Dios. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, desplácese allí, ayuda a su hermano que está a su lado, que tal vez no lo encuentre. 1 de Samuel, más atrás de Salmos, sí. 1 de Samuel, capítulo 17. Verso váyase al verso 31. 31. David era un hombre que confiaba en Dios. Miren lo que nos dice aquí. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y ahora presta atención al 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire, en esta porción de la palabra, en todo el libro de capítulo 17 de este primera de Samuel, la palabra muestra cómo había una guerra entre el pueblo de Dios y los filisteos, un pueblo enemigo. Y entre todos los filisteos que había un hombre que destacaba, el cual se llamaba Goliat, que tenía la pequeñita característica que medía 3,5 metros. Era un gigante. Entonces habían propuesto que aquel hombre que derribara a a Goliat, pues ese se iba a llevar la victoria. Pero si aquel hombre se enfrentaba y perdía contra Goliat, entonces los filisteos iban a tomar la victoria. Esto era algo común que ocurría en la anterioridad en las guerras, amén. A veces para evitar el derramamiento de sangre, amén, se hacía una batalla 1 a 1, y quien ganara esa batalla, pues ganaba todo su ejército. Y algo así pasó en este caso de Goliat, el filisteo, contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Medía 3,5 metros. Nadie se atrevía, toda la gente lo miraba y decía: no, ve tú. Y el otro decía: no, ve tú. Y así todo el ejército del pueblo de Israel, nadie quería batallar, nadie estaba dispuesto. Y David se entera. David fue llamado, dicen los que estudian, entre los 10 y 15 años, tal vez 12, 15 años. Y David había ido a aquel lugar porque había ido a hacer un mandado de su padre. Él no estaba en ese ejército porque David aún era muy joven. La palabra muestra, en lo que acabamos de leer, que David aún era un muchacho. En el ejército participaban los hombres de 20 años para arriba. Entonces, por lo que entendemos, lógicamente, David tiene menos de 20 años. Era aún un muchacho. Pero cuando David se entera que nadie se atreve a vencer a este gigante, David viene diciendo: yo lo hago, yo lo mato, yo voy a vencer. Y eso se comienza a escuchar hasta que llega a los oídos de Saúl. Y Saúl lo manda a llamar y dice: mira, no te metas en este problema, David, porque él te va a matar. Y David le dice: no te preocupes, mira, yo era pastor de ovejas. Y yo, ¿qué pasaba? Cuando venía el oso o venía el león a comerse el rebaño, yo lo cogía, lo agarraba del pescuezo y lo mataba. Pero David no se ve confiado por las fuerzas que él tiene como para derribar a un oso o a un león, sino que él añade a todo este discurso para que Saúl entienda que David tiene posibilidades de vencer a Goliat. Al final de su discurso, para tratar de convencer a Saúl, dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y es que David no confiaba en sus fuerzas. Él tenía fuerzas, a pesar de que era jovencito y a pesar de que venía siendo pastor de ovejas, él tenía fuerzas, pues lograba espantar al oso, lograba espantar al león. Él tenía fuerzas, pero él dice: mira, yo no lo voy a vencer por mis fuerzas, por mi mano, sino que el mismo Dios que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me va a librar de las manos de este filisteo. Entonces, cuando Saúl escucha esas palabras, dice: que Dios vaya contigo. Lo vio determinante. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. No confiaba en sus fuerzas. Él confiaba en Dios. Y eso es
lo que también debe de estar presente en nuestras vidas. Debemos confiar en Dios. Para no solamente para hacer aquello que no podemos hacer, sino aún en lo que creemos que podemos hacerlo, no confiarnos y confiar en Él. Porque hay hombres que dicen confiar en Dios, pero siempre y cuando puedan realizar algo con sus manos, no dependen de Dios, no confían en Dios para hacerlo. Y van y lo hacen mal, porque confiaron en sus fuerzas. Y nosotros no podemos confiar en Dios solamente cuando digamos, bueno, no tengo más solución que confiar en Dios. Hay gente que confía en Dios cuando dice, bueno, como no encuentro capacidad ni forma de hacerlo, pues voy a confiar en Dios. Pero no se trata de confiar en Dios solamente para eso. Se trata de confiar en Dios aún en lo que tal vez con tus manos puedas hacerlo. David logra matar a ese gigante, logra vencer, logra matar a Goliat. Pero él desde el principio no atribuye su victoria a sus fuerzas ni a sus habilidades. Él atribuye su victoria a Dios porque él confía en el Señor de que Dios lo va a librar. Entonces nosotros en este punto debemos de entender lo que representa verdaderamente confiar en Dios. No confiar en Dios cuando es la última alternativa. No confiar en Dios cuando algo parezca imposible, cuando algo parezca inalcanzable. Se trata de confiar en Dios aún en lo que yo puedo hacer, porque tal vez digo poder y no puedo. Porque tal vez digo alcanzar y no alcanzo. Porque confío en mis fuerzas. No confío en sus fuerzas. Confía en las fuerzas del Señor. Dile al que está a tu lado, confía en la fuerza del Señor. No confíes en tus fuerzas. No cometas este error. Confía en las fuerzas de Él. Para lo que puedas y para lo que no puedas hacer. Pero siempre mantente confiado. Amén. Cuarto punto. David se arrepentía de sus pecados delante de Dios. El cuarto punto es que David era un hombre que se arrepentía cuando pecaba. Tal vez en la posición de rey se podría él enaltecer y orgullecer para no aceptar sus faltas ni sus errores. Pero David siempre, después de pecar, mostraba un corazón arrepentido delante de Dios. El pecado que comete David, el más famoso, se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Si usted quiere, lo lee mientras estoy hablando, del verso 2 al verso 5. Y es que no lo voy a leer porque si no me voy a extender mucho. Pero en esta porción de la palabra habla del pecado que David cometió, amén, con respecto al adulterio, con respecto a la mentira y el asesinato que cometió. Él había pecado contra Dios y él lo admite. Porque David había tomado una mujer que no era suya y había mandado a matar de alguna manera a este hombre que pertenecía, que estaba casado con aquella mujer. Entonces David adulteró, mintió y fue un asesino y asesinó. Sin embargo, cuando el profeta Natán le señala el pecado a David, David no se excusa, no dice, no, estás confundido Natán, eso te lo han contado, te has inventado, no, resulta que no fue así, mira, Usías se perdió, yo no lo quería matar, pero mira, él tuvo un accidente. David no trató de decir, no, Betsabé, no, que dices que va, yo no tuve nada con esa mujer, no, estás confundido. David, cuando en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, se le señala el pecado, él dice, pequé contra Jehová. Él admite su pecado delante de Dios. Él no titubea para decir, no, mira, estás confundido. No, creo que no es así. No, creo que eso no es de Dios. Él afirmó y aceptó lo que Natán le estaba diciendo delante
de Dios. Y es que esta característica de arrepentimiento que había en David es algo que también falta en muchos. Porque muchas veces te dicen, no, mira, tú estás haciendo esto mal, y la gente no te acepta. No, mira, eso es mentira. No es mentira, no. No, mira, tú hablaste mal de tu hermano. No, yo no hablé mal, tú te confundiste, eres tú el que malinterpretaste. No, mira, es que yo te vi con una mujer, no, es que yo te vi haciendo algo indebido. No, que va, tú te confundiste, tal vez era otra persona. Y el hombre no es responsable como para decir, es verdad, he pecado, lo reconozco delante de Dios. La gente trata de ocultar sus faltas y sus errores, aun cuando los descubren. He visto mucha gente y he tratado con mucha gente, amado hermano, que me encontró y le he dicho, mira hermano, hermana, usted ha hecho esto, ha hecho aquí, ha hecho ya. Y tratan de decirme, no, pastor, usted está equivocado, hasta que, amado hermano, vuelve a ocurrir. Tengo pruebas más que suficientes de lo que ha hecho y aún así lo niegan. Y cuando ya no les queda otra, cuando ya la cosa está grave, ahí es cuando dicen es verdad. Pero no van antes y se arrepienten. No, el pastor, usted no se tiene que arrepentir conmigo, yo no perdono a nadie. Pecados no perdono. Lo puedo perdonar si me ofende, le digo, hermano, lo perdono, no pasa nada. Pero quien perdona por pecados es Dios. Usted no pide perdón a mí porque yo perdone pecados, no. Pero cuando nosotros hacemos algo, tal vez no nos percatamos en ese momento, pero cuando nos percatamos, nosotros debemos de arrepentirnos, mostrar arrepentimiento. Hay veces que tú mientes y eres consciente de que mentiste y dices, es que no tenía otra opción, fue una pequeña mentira, y te engañas a ti mismo, y en eso no hay arrepentimiento. Porque sea mentiroso, sea un homicida, sea un adúltero, sea un borracho o sea un murmurador, cualquier clase de pecado es contra Dios. Y cualquier clase de pecado que tú cometas, tú tienes que decir, perdóname, Señor. Me arrepiento. Le fallé, me arrepiento. Tuve malos pensamientos, me arrepiento. Hice algo indebido, me arrepiento. Mentí, me arrepiento. Presté oídos, me arrepiento. Pero no puede la persona vivir como si no tuviera una responsabilidad moral con Dios. Pero muchos son conscientes de su pecado, son conscientes de sus faltas, son conscientes de sus errores, pero no le piden perdón a Dios. Le piden quizás otras cosas, pero perdón no. Le pide tal vez perdón cuando ya ve que la cosa se está poniendo mal, cuando de repente llega la enfermedad, cuando de repente llegan los problemas. Ahí sí, amado hermano, somos número uno para ir a la presencia de Dios y decirle, perdóname, Señor, ahora reconozco. Y David, amado hermano, le hablan del pecado. Él era el rey sobre Israel, era un gran rey. Y en vez de decir, no, Natán, tú estás equivocado, vuélvete por donde has venido, eso no es de Dios. Él le reconoce. Él sabe que es delante de Dios que ha pecado y que no tiene que ocultar delante de sus ojos. Y usted no tiene que ocultar, yo no tengo que ocultar delante de los ojos de Dios. Yo sé que he pecado, hermano, arrepiéntase, arrepintámonos debidamente cuando nosotros fallemos a Dios. Porque eso hace a un hombre conforme al corazón de Dios. Pero quien camina como si nada pasara, como si nada sucediera, como si no tuviera responsabilidad con Dios, esa persona jamás logrará tener un corazón conforme al de Dios. Jamás podrá caminar rectamente en los caminos de Él. Jamás podrá vivir una vida tranquila. Amén. Debemos de admitir nuestros pecados. David decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David escribió el Salmo 51. El Salmo 51 se escribe cuando él recibe esta exhortación por parte de Dios. Y él rápidamente escribe un salmo.
para pedirle perdón a Dios por su agravio. Vamos a leerlo un poco. Dice el verso 1, 51:1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire cómo hablaba David. Le hace todo el salmo en su casa. A ver si nos arrepentimos de algo que tal vez no nos hemos arrepentido hasta hoy y aprendemos un poco de David. Mire cómo David muestra arrepentimiento y no es algo que él lo vuelva a ocultar. Él escribe un salmo y estos salmos, amado hermano, eran cánticos que se cantaban. Por lo que muchos de los tiempos de David escucharon este cántico y sabían lo que significaba este cántico. Sabían de dónde provenía este cántico. Sabían que venían de los pecados de David. Pero David no tenía pena en reconocer sus faltas, como hay muchos que tienen pena de reconocer sus errores, y sobre todo delante de Dios. Hay que ser un hombre arrepentido como David lo era. Amén. Gloria a Dios. Por último, el quinto punto. David aceptaba la voluntad de Dios y no se adelantaba. David aceptaba la voluntad de Dios y no se adelantaba. ¿Sabe por qué? Mire, David había sido ungido como rey de Israel. Había sido ungido después del fracaso del rey que gobernaba, llamado Saúl. Él pecó contra Dios y Dios le dice que lo va a sacar, que él y su reinado se van a ir fuera. Entonces, amén, Dios escoge a David y él, desde su juventud hasta cuando ya pasan muchos años después, más de 10 años pasan, hasta ese día David no se coloca como rey. 10 años tuvo que esperar. Y mientras él esperaba, al principio se llevó bien con Saúl. Luego Saúl sintió celos de David y procuraba matarlo. Y David pasaba gran parte del tiempo huyendo de las manos de Saúl. Pero hubo una ocasión en el libro de 1 Samuel, capítulo 26. Vuelta a 1 Samuel, capítulo 26. Donde dice el título: David perdona la vida a Saúl en Zif. En este pasaje, usted también se lo puede leer en casa. Ahora leeremos algunos versículos, téngalo ahí. David en una ocasión tuvo oportunidad de matar al rey Saúl. David tuvo la oportunidad de matarlo y acabar con él. Y tuvo la oportunidad, por tanto, de ahorrarse unos añitos y ser con tiempo el nuevo rey de Israel. David tuvo una preciosa oportunidad de convertirse en el rey de Israel. Él estaba llamado a hacerlo. Era la voluntad y el propósito de Dios que en un día se convierta en el rey. Solamente tenía que esperar que Saúl muriera. Por lo cual hubiera sido sencillo para David tomar el camino tal vez más rápido. Y hubiera ideado un plan desde el buen principio para acabar con la vida de Saúl. Él tuvo la oportunidad. Él tuvo la oportunidad en una ocasión, dice el verso 10.
Perdón, vamos a ver el 9. El 9. Dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descienda en batalla, perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero tome ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David sabía que el propósito que había en Dios era que él llegara a ser rey. Por lo que David pudo haber dicho, bueno, yo voy a echarle una mano a Dios. Yo le voy a hacer el trabajito a Dios para que no se tarde mucho. Y voy a ir, voy a matar a Saúl. Y encima lo tuvo en bandeja de plata, como para decir, bueno, estaba dormido Saúl, le voy a clavar la lanza. Le voy a cortar el cuellito y aquí se acaba el reino de Saúl. Me posiciono como rey y me corono antes de tiempo. Digo, no, para ayudar a Dios. Pero David no se atreve. No se atreve porque él considera que en el momento que Dios lo va a colocar como rey va a ser cuando David muera, sea porque Dios lo hiere, sea por una enfermedad o sea porque muere en batalla. Da igual cuál sea la muerte de David. De Saúl, perdón. Que David sabía que si la voluntad de Dios era que él fuera rey, Dios se iba a encargar de hacerlo posible. Dios iba a proporcionar el medio para que Saúl muriera. Él no se iba a adelantar, él no iba a tomar este derecho por su mano. Él iba a dejarlo en las manos de Dios. Él sabía aceptar la voluntad de Dios y sabía esperar, no se adelantaba. Y hay muchos que quieren hacer la voluntad de Dios y tal vez tienen palabra de Dios como para decir, Dios me ha dicho que voy a las naciones, entonces mañana me voy a viajar por todas las naciones porque Dios me dijo que vaya a las naciones. Entonces, para mí fácil resulta coger un vuelo y me voy a todas las naciones y estaría haciendo lo que Dios me dijo, ¿no? Estaría echando una mano del Señor. Tanto trabajo que tiene Dios, voy a echarle una mano. Pero eso sería hacer tu voluntad, porque tú no vas hasta que Dios no te mande, hasta que Dios no te abra la puerta, hasta que Dios te diga, mira, este es el momento. No, Dios me habló que me iba a traer mi siervo, mi sierva. Esa fue palabra de Dios. Entonces veo al primero que va por la calle y lo agarro y le digo, mira, Dios te ha preparado para mí. Entonces tú tomas por tu mano. Tal vez algo te dijo el Señor, pero tú tomas por tu mano lo que supuestamente Dios te ha dicho y no esperas al día del Señor. No es que lo voy a convertir, si es de Dios, porque no esperas. Si es de Dios, no esperas que Él venga entrando por la puerta y acepte a Cristo en su corazón y camine y prospere en sus caminos. David pudo haber dicho lo mismo, mira, le voy afilando un poco el cuello para facilitar un poco, así como la gente dice, yo lo voy a convertir, pastor. No, podía haber dicho lo mismo David, en otras palabras, pero lo mismo, ¿no? Y David se hubiera ahorrado tiempo, y tal vez usted se hubiera ahorrado tiempo, pero ahorrar el tiempo es lo que nosotros pensamos que no íbamos a ahorrar. Lo que estamos haciendo es ganarnos problemas. Nos hubiéramos ganado problemas. ¿Cuáles? No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, David era un hombre que sabía vivir en la voluntad de Dios y sabía esperar, no se adelantaba. Y usted y yo tenemos que ser lo mismo. Nosotros tenemos palabra de Dios, tenemos palabras, léase toda la Biblia y va a ver cuántas palabras tenemos. Sin necesidad que venga profeta ni nadie a decirle cuánta palabra de Dios tenemos. Y como está en la palabra, pues me voy a adelantar. No, que si tomar es cosa mortífera no me da daño, entonces me voy a beber un bote de lejía y no me va a hacer daño. No, hermano.
tenemos que saber cuál es el propósito de Dios y esperar que Dios mismo vaya haciendo, sin que usted vaya metiendo su mano y se vaya adelantando a las cosas. Porque si es de Dios, Dios lo hará. Sin necesidad que usted haga nada, Dios lo hará. Sin necesidad que usted idee un plan, Dios lo hará. Solamente busque del Señor, confíe en Él, clame a Él, búsquele todos los días, viva para Él. Entonces Dios hará su voluntad y todo le irá bien. Ahora adelántese. Entonces actuará conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Y ya verá los problemas, pequeños o grandes, según, pero llegará a los problemas y no saldrá conforme a la voluntad de Dios. Amén. Estos 5 puntos son 5 puntos claves para que usted y yo, hombre o mujer, podamos ser conforme al corazón de Dios. Aquí podríamos haber añadido el temor, tal vez, un hombre temeroso, pero considero que estos 5 puntos ya encierran el temor. Por lo que ya cada uno de los otros puntos que tal vez podamos pensar están dentro de estos 5 puntos. Y si usted logra tener estos 5 puntos, vuelvo y repito, los 5 puntos por si alguien no se lo acordó, aunque ya sabe que usted lo tiene en el YouTube. Dice, David amaba la palabra de Dios. David era agradecido. David era un hombre confiado en Dios. David se arrepentía de sus pecados delante de Dios. David aceptaba la voluntad de Dios y no se adelantaba. Estos son los 5 puntos para que usted y yo seamos como David, un hombre que fue enaltecido con una palabra tan hermosa de parte de Dios. Es algo que nosotros, amados hermanos, también podemos alcanzar en nuestras propias vidas. Amén. Solamente debemos de cumplir su palabra. Amén. Denle una fuerte aplauso a Dios Todopoderoso y póngase de pie. Hemos aprendido